¿Dónde te encuentras, Raquel? Estoy adentro de una. ¿Dónde te encuentras, Raquel? Es una divisoria como si fueran unos tubos y que tienes que atravesar. En uno de los tubos me encuentro con una pequeña de 12 años, casi 13. ¿Estás sola en esa divisoria entre energías de tubos? Sí, sí está sola Sí. y tiene mucho miedo porque dice que cuando llega la etapa final, será sacrificada. ¿Estás en alguna línea de tiempo en este holograma, planeta Tierra? Sí, es una línea de tiempo. Nos encontramos por debajo de uno de las estructuras de pirámide. Estás hablando que es una línea de Egipto, debajo de las pirámides. Sí, es muy ancestral. ¿Qué época es, Raquel? ¿Se puede ver tan ancestral que es? Sí, es quien comanda este lugar y ordena todo. En Ninhursag, dice Ninhursag. Ninhursag. Sí, Es una reptil científica, ¿no? sí, correcto, es lo que... Genetista. Sí, pero a la vez es como un soldado tipo capitán que le ordena todo lo que se encuentra en su entorno y realiza como ella quiere el dominio de su entorno. Bien. Pero lo que no entiendo es por qué ella se encuentra en ese lugar, es, pero a la vez no está sola, hay cientos de entidades en su entorno y ella tiene varios dispositivos en todo su cuerpo. Hablamos de Eh, la pequeña de 12 años. sí, los dispositivos se encuentran en, en el colon, en lo que es su vagina, es su matriz, en la garganta, en los oídos, en los ojos, y que viene sería sobre la ceja, todo abarca hasta cubriéndolo lo que es su mega cisterna. Está totalmente implantada en este lugar. Entran y salen diferentes tipos de entidades como insectos y no solamente insectos, también grises, pero más ingresan insectos. Y es como Raquel, dice, y le perturba, a ella le pone ansiosa y desesperada. Raquel, esta niña que ves de 12 años sería Dora de esta línea que estamos, 2025. ¿Es Dora? Sí, es Dora, ella Bien. es. ¿Cómo se llama la niña de 12 años? Mira en una pantalla, vas a observar su nombre que tenía desde este inicio de línea de tiempo. Nira, Niramex. Miramex. Niramex. Con N. Niramex. Sí, Niramex. Así se llamó. Niramex. sí, Niramex. Bien. Sanum. 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 Sí,
Raquel, quiero que te desplaces, que estás visualizando todas esas molestias que le está pasando actualmente a Dora, los oídos, con una pérdida de un 50% de la parte auditiva en la actualidad. ¿Por qué le atacan en este inicio de 12 años la niña que sería pues Dora, hacia atrás que estamos mirando en la línea de tiempo? ¿Por qué le bloquearon? ¿Por qué ese motivo de, primero, los oídos y se correlaciona con sus familiares que gran parte son sordos? Tíos, familiares directos van llevando esa secuencia. ¿Por qué actuó la entidad en esa particular de los oídos? ¿Qué le han colocado ahí? Tiene diferentes tipos de dispositivos en todos los lugares, en especial en la zona auditiva, porque la creación es de los seres humanos. Serían como la segunda creación de los seres humanos de lo que estamos ahora. Y lo que le están realizando son experimentos, pruebas, Le que están cuál es. experimentando. Sí, ¿cuál es lo más fuerte de nosotros? Pues nuestra audición, el pequeño sonido de donde sea logramos captar y que al captar el sonido observan su corazón, es como hace el latido, reacciona y eso es lo que le llama la atención. Es un experimento que están realizando y todo su grupo familiar pues es una descendencia del mismo. Bien, es un experimento. Bien, Raquel. Sí, Continúa observando lo que le han colocado. Bájase la zona cardíaca, que hay mucha opresión. Parte sexual. sí, ¿Qué le han colocado en la parte sexual? Actualmente tiene esos adormecimientos, lado izquierdo, cabeza, dolor de cabeza, brazo, hombro. Tiene mucho miedo, exactamente como sí, dices. Tiene mucho miedo, molestias, las peleas con los rodillas, familiares. la Adelante, rodilla y Raquel. la planta de los pies. Tiene totalmente los implantes, completo el cuerpo físico. Esa brujería ya son de otras líneas ancestrales que traen, pero estas dolencias y malestares del cuerpo físico como la parte auditiva pues es porque es genéticamente vienen la familia juntos, son las primeras generaciones serían de que se ha creado y son Sí. experimento, no han soltado como muchas veces uno dice, han creado y le han dado a vivir en tal parte, no, todo es una mentira, porque son experimentos, se ha creado y se le encerró en diferentes lugares a cada uno de ellos y se le va experimentando en este caso del lado de la audición donde ellos escuchan un sonido fuerte y le dan temor, el temor lo tienen en, son como una electricidad que siente lo que es la parte de la vellosidad del cuerpo físico. Son sensores de nuestra vellosidad que siente y llega hasta el corazón. Es algo impresionante como observo. Es como si fuéramos unos gatos. El gato siente muy lejos la energía o frecuencia o capta, son como pequeñas antenas, nuestra No. vellosidad y de esa manera logra estudiar lo que son nuestra verdadera genética, que son diferentes tipos de especies que tenemos adentro de nuestra creación de partículas. Bien, Raquel. ¿Cuántos implantes está colocada Dora? Desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Cuántos son? Especialmente ese especial de seguir estudiándolo en los oídos, frecuencias. Son como chips, son,
¿Qué tipo de dispositivos son los que está colocada? No, son como auriculares, pero tiene punta. Y, y lo introduce hasta donde llega, sería hasta ubicarse uno con otro. Ingresan en cada oído y se encuentran las puntas, como una varilla que introduce de un lugar a otro y se encuentran. Y hasta el más pequeño movimiento logran detectar. Perfecto. ¿Cuántos son, Raquel? Por todo. 75. 75 implantes. Las líneas de vida que le han utilizado hasta esta línea 2025, ¿cuántos son? Son 2810. ¿Cuántas abducciones le han provocado hasta la línea que estamos? Esta línea de tiempo tiene 13 abducciones, 13 abducciones. paralizaciones de cuerpo físico, Y intervención. parálisis del sueño, ¿cuánto le han hecho? 1327. Portales en su vivienda, espacio físico donde está viviendo con la mamá, con la hermana, ¿qué hay en su vivienda? Observo que hay una entidad, es como un predador, que tiene todo su cuerpo electricidad, Ujú. pero es un gris con híbrido, con eh, reptil y insecto. ¿Qué tamaño tiene esa entidad que está en su vivienda? 2,90 m, dice que es el guardián. Paralízalo esa entidad que no se mueva, Raquel. Lo encapsulas y se queda detenido ahí en ese espacio. Sí, ¿Cuántos portales controla en la vivienda? sí tiene uno, dos, tres, cuatro. Hay Cuatro, cuatro. pero sí, es una estructura de dibujo de pirámide encontrado como de la base. Está dibujado de otra manera donde se encuentran sus puntos de Perfecto. detención. Bien. La entidad en esta manipulación sería Ninsurhap, Raquel. Esa es la entidad principal. Sí, Bien. Cuarta muy alta es una reptil científica, una reptil ancestral de las creaciones de este planeta Tierra. sí, y la primera creación viene a ser su abuela. Su abuela es la primera creación de quien ha hecho Enki. La abuela de Dora, estamos hablando de la primera creación. Sí, ella viene a ser la primera creación, por eso todos tienen la misma genética que traen esa energía, esa programación nuevamente de dominio hacia la
la audición, que es el escuchar, los detienen de esa manera y llegan hasta el corazón, parte sexual. Perfecto. ¿Y su planeta cómo se llama de la entidad? Ninguno de estos ya no existe, está todo eliminado. Sí. ¿Estás recreando entonces algo holográfico? Sí, Bien. Sí, esta entidad lo hemos eliminado en otra sesión, a esta reptil blanca. Ahora avanza en la línea de tiempo, Raquel, y mira quién ha tomado la postura de estas entidades eliminadas. ¿Quién está controlándola actualmente a Dora y su grupo familiar con todo lo que estamos ya observando? ¿Viste una entidad depredadora en su vivienda de 2 metros? ¿Quién es su jefe de él? es un dragón amarillo. Dame su nombre de la entidad. Dragón amarillo. ¿Cuántas cabezas tiene el dragón? ¿Cuánto mide? Sí, tiene una sola cabeza. Mide 29 metros a punto 9, dice. Y tiene alas, garras. Ajá. Y en cada sería alerones del ala tiene, eh, parece como unas puntas de garra. Perfecto. Dame el nombre de su planeta de esa entidad, Raquel. Este es el principal entonces que está controlando Leadora y su completo grupo familiar. Sí, y que atrae desde lo que es, pues efectivamente trabajan con energía de demonio, brujería. Brujerías. Perfecto. Está en la cuarta muy alta. ¿Cómo se llama el planeta de la constelación? Sí, cuarta alta, constelación de Alfa Dracone. Alfa Su, Draco. sí, su planeta se llama Gehit, Gehit, ¿Me dices letra por letra? Letra por letra, Raquel, para poder escribir. es GEF ¿Sí? S ¿Continúa? T ¿Mm? THU ¿Sí? FK. FK al final. Perfecto. Bien, Raquel. Y el dragón se llama KHU Ajá. EGFD. Ujú. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Ketze, dice, Quetze. Ketze, dice, sí. Quetze. Perfecto, Raquel. ¿Algo más que visualizas? La, lo dispositivo en la vista. Bien. ¿Lista, Raquel? Lista. Bien. Ahora vas a regresar paralizado esa línea. Regresa hacia el espacio, la reserva. Sí. Bien. Ahora vas a abrir un portal de luz con los humanos luz de la reserva e invítale a la paciente Dora. Que llegue Dora a la reserva, su cuerpo físico etéreo. Bienvenida, Dora, a este espacio energético donde vamos a empezar a observar tu cuerpo etéreo físico.
Sí, ella tiembla, tiembla de temor, tiene miedo. Acércate y tómala de las manos, Raquel, y me dices cómo se va sintiendo cuando ya siente tu propia energía. Sí, está mucho mejor, más tranquila. Bien, estamos para ayudarte en todos los aspectos, para eso estamos acá. ¿Cómo se siente ahora? Dice, estoy mucho mejor, estoy más tranquila. Bien. Raquel, pregúntale a tu mano luz Amatistar, ¿el humano luz de Dora está libre? ¿Lo tiene atrapado este dragón amarillo? ¿Dónde está su mano luz? Sí, está libre su mano luz. ¿Está libre? Sí, ¿Está en está la libre. quinta o está aquí en el espacio de la reserva donde estamos trabajando? Sí, primero ha estado con ella y después se encuentra en la reserva y de la reserva suele subir a la quinta dimensión y vuelve a bajar y así está, pero está muy conectado con ella. Es solo que como ella no tiene seguridad, pues se mantiene, los humanos luz le mantienen en este lugar. Lo que hay que hacer es la secuencia que ha estado encerrada ella desde muy pequeña, en esa línea ancestral, hay que sacarla de ese lugar y que observe que ella se encuentra en un lugar totalmente diferente, que ya no se encuentra encerrada. Perfecto, Raquel. Regresamos a ese punto entonces, ¿ya? Donde Sí, está la pequeña encerrada y la sacamos de ese espacio. Adelante los humanos luz, empezamos a revertir esas líneas tan catastróficas de su creación, pues de Dora. Adelante, Raquel. sí, se le saca de esta línea de tiempo. Igual se observa que su hija es como si fuera su hermana en este lugar. Y también se le está realizando lo mismo, Ujú. pero no es, la hija ya no tiene ese temor que ella tiene. Es como otra, tiene otro tipo de genética, de otro tipo de reptiles. Bien, otro tipo de manipulación genética que tiene la hija, ¿no? Sí, No, no tiene la secuencia de la mamá, ese gran temor que estás mirando, ¿no? De Dora. sí, tiene el temor, pero no es como el de Dora, el miedo de Dora es mucho mayor. Bien. Adelante, Raquel, nos vas transmitiendo cómo van realizando esto los humanos luz. Sí, se le saca de ese lugar, la creación que le han hecho en el laboratorio, se elimina eso. Muy bien. Todos los dispositivos que le están colocando le han puesto desde el primero tenía un diferente dispositivo estando adentro de la incubadora, son diferentes dispositivos. Cuando iba creciendo, al traspasarlo en otra fase que ya es como otro tipo de incubadora, le han empezado a colocar todo, es a partir de los 5 años para 6, ya le transformaron totalmente todo lo que es transmisiones, dice transmisiones, deten, detectores de frecuencia Bien, y se le va sacando todo, se le saca perfecto. todo completamente Muy y le bien. sacamos de ahí caminando y que nos observe en el rostro y que tenga la felicidad que donde va a ir va a ser feliz. Muy bien. Y le traemos a la reserva. Perfecto. Ahora sí está completa esa eliminación. Sí, ahora sí. Bien, ahora conéctate con su mano luz. Sí, Cuando llega me dices. estamos con él. Bienvenido, hermano Luz. ¿Cuál es su nombre, Raquel?
Su tamaño es un felino. Sí, correcto. Es un felino. Muy bien. Hermano, bienvenido. ¿Cómo se llama Raquel Sumanuros? Abraza a la pequeña. La secuencia que estaba yo observando es abrazar la pequeña y sienten una conexión directa, a Muy donde bien. cambia la secuencia de ella y le hace ver que él es un león gigantesco que no permitirá más que nadie intente atravesar su campo magnético en todos los sentidos, corazón y mente y parte sexual. Muy bien. Es un león. Es un león. ¿Cómo se llama Raquel? Ujú. Y, MHAXIONIS. perdón Raquel, Y-O-N. Y nuevamente. Para Raquel. M-H-A-X-Y-O-N. ¿Qué más sigue? NY nuevamente. ¿Cómo se pronuncia? SH. S-H. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Naim. Min. Naimin. Naimi. Sí. Así, Naimi. Naimin. 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 Sí. Excelente. Naimi. Bien, Raquel. Hermano Luz, bienvenido. Bienvenido. Ahora, Raquel, que su propio mano luz le elimine todos estos implantes que está puesta Dora ancestralmente, brujerías, hechicerías de todo calibre que le han colocado hasta en estas líneas de su existencia. 2.810 líneas que le han manipulado con reencarnaciones, 75 implantes, 13 abducciones, 1.327 parálisis. ¿Cómo elimina su mano luz, especialmente de esta parte auditiva que le han intentado bloquearla a su gran frecuencia como un felino? Adelante, Raquel, te escuchamos cómo hace este procedimiento su propia energía, su mano luz. Sí, tiene como es un guerrero y guardián como del espacio, Ajá. de, de diferentes tipos de dimensiones. Tenía una pequeña vara en las manos que viene a ser una lanza, le entrega a la pequeña y le da la seguridad que tiene que tener la parte física humana. Le dice, harás todo lo que te voy diciendo, vamos, realiza conmigo la eliminación de tu línea de tiempo. Ninguno de estos ya no existe, pues realízalo, eliminando totalmente. Y con la pequeña vara que le ha dado, ella solo va tocando las líneas de tiempo y va transformando todo, eliminando, eliminando, eliminando. Termina de eliminar todo lo que es esta línea de tiempo. Perfecto. Y ya tiene la seguridad, pues en realidad su corazón es una pequeña ella. Se ha quedado así como una Ujú. pequeña. Exacto.
Y Es una termina adulta, Raquel, es una mujer adulta, pero con un corazón de una pequeña, ¿no? sí, correcto. Y que nadie comprende que es realmente. Piensan que, eh, o sea, le tratan de, más que todo de, como el ser humano es tan, está creado de esa manera, a aplastar, a insultar al otro. Y le tratan de tonta. Correcto. Y continúa, Raquel. Se va cerrando secuencias desastrosas, bloqueos económicos, bloqueo de parejas, eh, un espacio no de tranquilidad de su vivienda, abusos sobre abusos, violaciones, etcétera, etcétera, Raquel. Sí, pues todo tenía que lo han hecho a propósito. Al no conectar con su esencia, su humano luz, porque el humano luz es un guerrero. Todo a propósito, como pasan con estas entidades para ese bloqueo de la parte física, pues no dañando el cuerpo físico a tal grado de no saber qué más hacer, ¿no? Sí, terminaron de organizar todo lo que es sus líneas de vida y secuencia, donde ya está listo. La pequeña se siente feliz Bien, y se siente protegido porque es como que él se sienta al lado de ella está parada y el león está como sentado o recostado al lado de ella y ella lo agarra, lo abraza en el cuello y le dice, ¿cómo te sientes? Estoy bien, me siento feliz porque ya serás mi guardián, le dice ella. correcto. Excelente, Raquel. Sí, no Bien, logra comprender todavía la pequeña, pero siente la energía de todos nosotros y ya siente la seguridad. Es como que se ha liberado un 95%. 95, prácticamente una totalidad de estas grandes molestias que hemos hablado detrás de la, digamos, antes de la grabación con Dora, pues, Raquel, ¿no? Es liberarse de algo que nos han hecho vivir a propósito y ya no lo volveré a vivir y nadie más abusará de ningún aspecto de mi vida, ¿no? Sí, correcto. Y tiene la Bien, seguridad porque siente que el gran león, que es su humano luz, ya no permitirá que nadie le haga daño, muy porque bien. ella permite a que él la defiende. Cuando tú te conectas con tu esencia, eh, logras que te resguarde y te proteja absolutamente con su energía, su campo magnético. Es muy potente ahora. Perfecto. Raquel, como un guerrero guardián del espacio, un león felino de la dimensión 70, ¿cuánto es su tamaño del humano luz? ¿Cuánto mide? Sí, mide 16 metros 70 cuando se eleva totalmente a la dimensión que es su estructura y altura. 16,70 metros de alto. Sí, pero se coloca entre nosotros como 3 metros 90. Perfecto. Bien. Raquel, pídele a su mano luz que ingrese en su cuerpo etéreo físico que le pertenece a Dora. ¿Cómo ingresa el humano luz? ¿Cómo hace esta energía para ingresar y por dónde ingresa? Sí, antes que nada le dice, permites que ingrese en tu cuerpo como tu esencia que soy. Y ella solo se sonríe y dice que sí. Y observa que es como si se hiciera una pequeña esferita Ujú. y ingresa en su corazón y ella solo se sonríe y siente el dolor en su pecho Sí, porque te acaba de dar como una garraspera, Raquel, ¿no? y conecta con su garganta, su estómago.
el dolor comienza en el estómago. El dolor, el miedo, la angustia, la desesperación comienza en el estómago y conecta con su corazón y su garganta y abarca totalmente todo lo que es su coronilla, su cerebro. Ujú. Y baja la desesperación en sus piernas. Es como una sensación de correr, correr. Se activa su parasimpático. Bien, Ha tronado mi omóplato. bien, bien, Raquel. ¿Te sientes más tranquila, Dora, que me estás escuchando? Sí, señor. Está más tranquila también, Dora, Raquel. Sí, que vaya respirando y soltando, porque se le está sacando todo tipo de implante que es Perfecto. ya energético. Ujú. Adelante, Dora. Escucha a la Raquel. Respiras muy profundo, como has visto cómo hacemos con Raquel, por la nariz muy profundo y exhalas por la boca, liberando de tantas cosas que ya no tienen que estar contigo y se está terminando de eliminar todas estas molestias. Elevando su vibración, su armonía, unificando sus puntos lumínicos en toda su estructura física humana, Perfecto. liberándole totalmente de esa energía, de esa conexión que tiene ahora nuevamente con estas entidades. Se le libera completamente esto. Muy bien, Raquel. Limpiando y recuperando este canal auditivo, que es los oídos, Raquel. Sí, no recuperará ella el 100% su audición, donde se encuentra sí un 50%. Bien, Ya necesitará ella un pequeño dispositivo que es como unos auriculares. bien, Si Raquel. lleva su tratamiento correctamente, pues sí lo recupera al 100%, que son vitaminas, minerales y es como hacer unos auriculares, pero que está hecho de unos minerales. Bien, Raquel. ¿Lista, Raquel? ¿Cuándo está lista, me dices? Sí, está listo. Bien, ahora Dora le va a llamar a su grupo familiar, Raquel. Le va a llamar a Andrea, a Farid, su querida mamá, la señora Graciela, su hermana Clotilde, a la reserva. Todos a las plataformas y me vas transmitiendo qué entidad tiene cada uno, quién les controla también a ellos. Y su mano luz de Dora los empieza a eliminar y a desintegrar todo tipo de implantes, engramas de todo su grupo familiar que está siendo invitado a la reserva. Sí, se observa que toda la familia se encuentra en la reserva sobre una plataforma. Cada uno es paralizado las entidades que traen Ujú. y se va eliminando que son reptiles, insectos, cucaracha y es como si fueran cascarudos Bien, y líneas ancestrales que son de brujos, bien brujos. La línea de Merlín, Merlin, de esa línea viene, ¿quiénes vienen en este grupo? ¿Todos? sí, todo el grupo, completamente. Bien. Están enlazados a esos eventos de brujerías ancestrales hasta la actualidad, ¿no? Sí, que son druidas. Druidas, perfecto, Raquel. Se empieza a eliminar y cerrar esa línea de tiempo.
Empiezas a hacer los cambios biomoleculares de elevación de sus vibraciones. ¿Sus humanos luz están libres también de ellos, Raquel? Sí, todos se encuentran libres. Bien, al frente de cada parte física, a actuar con sus partes físicas etéreas a todas estas eliminaciones, ¿eh? Sí, así es. Mientras vas observando este procedimiento, me transmites el nombre del humano luz de Andrea. ¿Cómo se llama su humano luz? ¿De qué dimensión es? Sí, le van realizando el cambio biomolecular a todos. Las Bien. conexiones en familia Ujú. que van realizando otra vez todos. Todo, todo, todo. Sí, el humano luz de Andrea es femenina. Femenina, Parece ¿cómo se llama? como si fuera una princesa. Bien, Raquel, ¿cómo se llama? Su energía, su parte espiritual, su mano luz. Sí, es G-H-I-A-N-A. ¿Mm? T-S. ¿De qué dimensión es? Gians, dice Gians. Yans. Gians. Yans, Es dimensión de la dimensión 32. femenina. De Farid, ¿cómo se llama su mano luz? Neliats, Neliats, Así como suena, Neliats. Neliats. Sí, Termina en ST, sí. dimensión La novena. masculino, Masculino. masculino. De su mamá, la señora Graciela, ¿cómo se llama su mano luz? Lianxiu, Lianxiu. Liancio, dimensión 12. masculino. Sí. Y vamos de Clotilde, la hermana también que vive junto a su mamá y junto a Dora. Neiga, 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 Neiga o Neiga, Neiga. Neiga. Neiga, dimensión de Neiga, Quinta dimensión. masculino, femenina, Femenina. femenina, perfecto. Y va a llamar Dora a Luciano, que lo llame a Luciano, lo invite a Luciano también. Cuando llega me dices que trae Luciano, que no le pertenezca. Es una entidad de insecto. Bien, Parece como si fuera un grillo gigantesco. bien, que lo elimine su mano luz de Dora. Le hacemos los mismos procedimientos para él, abrirle sus proyectos, sus caminos, eliminación de implantes, engramas, programaciones. ¿Está libre su mano luz o lo tiene atrapado esta entidad? No, está libre. Está libre su mano luz. Bien, Quien está atrapado es el etérico. el etérico, perfecto. ¿Cómo se llama el humano luz de Luciano? M-I-A. ¿Mm? Doble L. Sí, Y-A-N-S.
dimensión. De la 15. Masculino, No, es femenina. femenina. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Dice Gialin. Gialin. Gyalin. Gialin. Gyalin. Bien, cuando están todos los procedimientos de todo el grupo que ha sido invitado, me dice Raquel, cambios biomoleculares, estructuraciones etéreas físicas para el rescate de sus partes etéreas que estén atrapados entonces, con estas entidades. Sí, se le eleva la vibración a todo, conectando con su esencia. Y la parte física, estructura, materia, elevándole la vibración, conectando con sus tres partes, unificándoles ya. ¿Están listos? ¿Listos? Sí. Bien, ahora todos los humanos luz, nuestros saludos a cada uno, nos vamos a la vivienda de Dora y con las bilocaciones a las demás viviendas de los demás hijos. Luciano, a paralizar esa línea de tiempo, eliminando esas entidades, implantes en las viviendas. Especialmente, Raquel, vamos a hacer otra bilocación a un lugar donde ha tenido esa instancia Dora de trabajar con esa energía que tiene. ¿Por qué tanta energía densa que ha sentido allí? Molestia, dolor de cabeza, piernas, etcétera. ¿Qué sucede en ese espacio, Raquel? Sí, porque hay muchas entidades, muchísimas entidades. Hay entidades acuáticas, entidades terrestres y entidades aéreas. Perfecto. Todo queda detenido y empiezan sus eliminaciones. ¿Dice cómo sucede esto, Raquel? Como con consecuencia de esa entidad que está paralizada en su vivienda, con esos 4 portales, se desintegran, se cierran esos portales, eliminando cualquier estructura energética negativa desde el subsuelo aéreo en su vivienda, abriéndole sus caminos, proyectos a este nuevo encuentro con sus propias energías. Sí, Humanos. se logra ubicar el tiempo y espacio donde abren el portal y el dolor es impresionante. Primero parece que como si se te paralizara el cuerpo físico y después sientes una electricidad que va desde el centro del dedo mayor y todo conecta. Lo que es la parte del cerebro, la coronilla. Y eso va hasta allá, hasta la punta del dedo del pie. Tal como ha sentido Dora al estar en ese espacio, en esa finca, las mismas molestias, impresionante como estás transmitiendo, ese propio dolor que no sabían por qué sucede tanta esa densidad energética. Ahora estamos viendo que hay cientos de entidades en ese espacio como acuáticos, terrestres, aéreos, todos van a ser eliminados, Raquel. Sacrificios que haya sucedido en esos espacios, lo mismo, se libera y se destruye todo eso, Raquel. Sí, vamos eliminando todo lo que se encuentra en el entorno. El humano luz arrasa con todo, cerrando portales, vórtices, Ujú. simbologías. Terminan de cerrar y sellar todo, ubicando toda la energía del humano luz en diferentes puntos, creando una cúpula de luz. Listo.
Perfecto, Raquel. Vamos a este planeta directamente de este dragón amarillo, Raquel. Te hago un conteo de 3 a 1, paralizamos ese planeta y me pones al frente de esa entidad de 29.9 metros. Vamos con los humanos luz conectados ya, tercera, quinta, octava dimensión, paralizando lo que son todas sus manipulaciones de esta entidad. 3, 2, 1. Describe este planeta de esta bestia, Raquel, de la cuarta dimensión. ¿Cómo es este planeta? ¿Cómo tiene prisioneros las partes etéreas, humanos luz, que también Sí, están prisioneros sus desencarnados? El señor Sirio, papá ya fallecido, otros desencarnados, directos, familiares de Dora. sí, todo lo que es el planeta en sí parece como si fuera todo eh, tierra y roca, no hay vegetación, no existe la vegetación, todo es roca y piedra y cristales. Toda la estructura de sus serían edificios, casas y creaciones de estructura. Es como si fueran unos grandes arquitectos, porque es muy, muy puntilloso la terminación de cada estructura de sus casas, pero Perfecto. son gigantescos, donde están ubicados cristales que son vidrios, pero vidrios no igual que el nuestro, tiene como otro tipo de dispositivos entre medio de los cristales, es como si el mismo cristal lo camuflara todo el lugar y como si no hubiera nada. Bien. ¿Estás frente al dragón? Sí, estoy frente del dragón. Bien. El humano león felino le saca sus dispositivos a esta entidad. Todo tipo de dispositivo que utiliza, armamento, le desintegra. Cuando Sí, está primero no listo, nos observaba, sí. Primero no nos observaba y cuando logró sacar el dispositivo, el humano luz, pues se ha asustado el dragón y quería huir, pero ya no podía porque le ha sacado totalmente destruir todo lo que es los dispositivos que tenían su cuerpo físico como una protección que no le toque ni atraviese nadie de ninguno de nuestros humanos luz. Está totalmente eliminado los dispositivos que tiene y está paralizado el donde todos los humanos luz van rescatando a todo lo que se encuentra en este lugar. De una vez que terminan de rescatar en todo los laboratorio y informaciones que tienes, pues vamos eliminando. Y cientos de millones, de trillones de ejército que tienen, es insecto, dice porque se recrea y se crea más rápido que otros tipos de entidades como los reptiles y grises. Se crea más rápido los insectos que estos, dice. Raquel, haz cambio con ese dragón. A la cuenta de 3, 2, 1. Va a usar tus cuerdas vocales para hablar con nosotros. ¿A dónde quieres escaparte, dragón? Si estás detenido, imposible para tanta tecnología que utilizas manipulando al ser humano, manipulándole a Dora, como has venido ¿Cómo no trayéndole. he logrado observar que estabas llegando? No te he logrado observar para poder huir mucho más rápido. ¿Cómo ingresaste en mi espacio humano? En tu idioma desaloja el planeta Tierra, especialmente espacios donde está Dora. Desaloja tus naves, tus bestias regresan a tu planeta a seguir siendo eliminados por los humanos luz. Adelante, desalojan el holograma. Tierra. Sí, no solamente tengo la tierra, tengo varios más, ubicando la detención de ¿Cuántos, tiempo y espacio. cuántos planetas más manejas, controlas? 16. 16 planetas que controlas dentro de la cuarta o de la tercera.
dimensión. Tercera humano. Tercera de, bien, llámalo a todas esas No entidades. elimines, por favor, no elimines todo. Te entrego quien tú quieres y déjame ir. No puedes eliminar a tus creadores. No tienes la capacidad de doblegarte delante de nosotros. No puedes realizar eso. ¿Qué será de todos los otros seres humanos? Si tú realizas eso, no sabrán cómo defenderse ni tampoco sobrevivir, subsistir en este lugar sin nosotros. Vamos por partes, dragón amarillo, con tu cuento barato. Sus guías espirituales. Eso es lo que quieres y mienten a la humanidad. Ya esto está demasiado claro, ya más claro que el agua para nosotros. En tu idioma desaloja tus entidades de los 16 planetas de la tercera dimensión. En tu idioma, que regresen ahora. Todo un grupo y un conjunto de humanos luz de la familia de Dora física empiezan la desintegración de todas esas naves y tus propias entidades, laboratorios. Exlux empieza todos los procedimientos contra ustedes. Acá la gran pregunta es el temor que ahora tienen ustedes al intentar escaparte de tanta manipulación que has tomado, digamos, el control hacia Dora desde la reptil eliminada de Insurjak, manipulando la Dora, llevándola a extremidades desastrosas, por cierto, y bloqueando la parte auditiva. ¿Por qué te ensañaste en la parte auditiva de todas estas creaciones de físicas desde los inicios de este planeta, especialmente Dora, una de ellas, todos con esas problemáticas de oídos? ¿Cómo podrás observar, humano? Yo no he creado esto. Yo ya me estoy aprovechando de lo que he encontrado algo muy peculiar, el paralizar el corazón, el sentimiento por medio de la audición, el temor es mucho mayor. Se encuentra la expectativa de estar siempre resguardándose de cualquier tipo de sonido. Ese temor es lo que yo he logrado utilizar, no he creado yo lo estoy aprovechando. Hasta aquí llegó tu manera de aprovecharte, como dices, porque tu eliminación es inminente y el ser humano no necesitan de ustedes. Dora es un ejemplo como parte física a tantas cosas que ha visto, ha escuchado, etcétera, de eventos. Se conecta ahora con una realidad que es de ella, su propia esencia, energía. No necesita, como dices tu cuento barato, que si ustedes no están, el ser humano cae. El ser humano se levanta y se conecta con su propia esencia, un gran humano luz felino que has intentado bloquear por Pero todos no lados. todos saben lo que tú sabes. No toda la humanidad sabe que no es necesario rendirle culto al Dios que los han creado. No saben. Es por eso que te estoy pidiendo que no me elimines. ¿Quiénes son esos ángeles que cree la humanidad, que son la parte benevolente que nos ayudan aquí? ¿Quiénes son los ángeles para ustedes, para entender? Por supuesto, son creaciones de nuestra capacidad, son dragones o directamente genética reptil con implantes de estructura con alas. O sea que la humanidad pues vive en esa manera de vivir ciego, creyendo de que estás pidiendo. Si te das cuenta
¿Te das cuenta que necesitan de nosotros para tener un avance y su evolución que necesitan? ¿Y cómo avanza Dora ahora? Va a avanzar con su mano luz, no con ustedes. Sí, pero ella ya está en el gran despertar, ya se encuentra en el lineamiento de ustedes. Perfecto. Tienes una sola opción para que intentes pasar la prueba biomolecular e intentar pasar una quinta dimensión, o de lo contrario, tu desintegración es inminente. No hay otra respuesta para ti. No, no, no. No quiero el cambio biomolecular, no lo quiero, no. Bien. Yo te pedía mi cuerpo físico así como está, no quiero esto. Es imposible para nosotros. Haz cambio con su humano luz de Dora, el humano felino Naimin. 3, 2, 1. Hermano felino, bienvenido. Hermano Alcázar, mi gran saludo para ti, mi gran hermano de luz, mi gran reverencia hacia ti, de Gracias. lo fantástico, fenomenal como trabajas, como realizas la liberación de cada uno de nosotros. Gracias, gran hermano de luz. Eres parte de toda la esencia de Dora. Sí, Como hemos hablado detrás de esta sesión, una mujer excelente, con todas sus capacidades, con una capacidad hacia adelante que vas a acompañarle desde este momento que es el reencuentro contigo. Hermano Luz, está este dragón amarillo que ha aprovechado toda la creación de tu parte física y grupo familiar de 29 metros, que suplica no ser eliminado. Es imposible ya tanta crueldad que hacen con el ser humano, de todos los calibres que se puede mencionar, la angustia en el ser humano. Desintégralo, hermano Luz, como lo haces, como todos sus grandes conexiones a esos planetas que te asiste otro hermano Luz, que es el Flux, Amatistar, Algazar. Adelante, hermano Luz, desintégralo de toda su línea de tiempo a ese dragón amarillo. sí, observamos su inicio de creación y desde ese momento se le va eliminando completamente. De una vez que se le termina de eliminar sus líneas de tiempo, creaciones y manipulaciones que realiza, no solamente al holograma Tierra, tiene varios planetas más que induce a sus a diferentes tipos de extracción de energía endoplasmática. Perfecto. Se le desconecta de todos, donde se eliminan las programaciones de cada uno de los avatar que manipula. Muy bien. Listo, se le ha eliminado Sí. completamente de ¿Cómo la te línea de sientes? tiempo y espacio. ¿Cómo te sientes, hermano Luz? Perfectamente, donde sentía la electricidad que sentía mi cuerpo físico, la detención de lo que es la paralización del cuerpo, Perfecto. Bien, eliminación, eliminado. perfecto. Desencarnados libres, ¿estaba atrapado Sí, el señor Ciro Alberto en este espacio? sí, correcto. Y Bien, varias personas más que no han nombrado mi parte física, pero observo que se ha rescatado muchos familiares, como bien. también amigos, entornos. Perfecto, hermano Luz. Salimos de esta cuarta dimensión, cerramos esos portales, regresamos a la reserva.
Sí, nos encontramos en la reserva. Listos para que todos los humanos luz, como los desencarnados, fallecidos, en este caso, papá de tu parte física, se van despidiendo. ¿Algún mensaje que le entrega a su padre, para sus familiares, a este Sí, desplazamiento de la quinta dimensión? sí, agradece. Primero agradece. Con lágrimas en los ojos, el etérico dice gracias, muchas gracias por lo que has realizado en liberarme. El sufrimiento que estaba padeciendo era insoportable. El dolor, la angustia, la desesperación por salir a correr donde me encontraba. Ahora sí, ya me encuentro libre y solo dice que conecten con su verdadera esencia y sus verdaderos amor que tienen que sentir cada uno. Y agradece y se marcha. Perfecto. ¿Cuántos humanos luz están pasando a la quinta dimensión, hermano felino, hermano león felino? Sí, están pasando más de 2.300 millones. Perfecto. Cuando todos han subido, se cierran los portales de la quinta dimensión. Sí, listo. Ahora empiezan a integrarse los demás humanos luz en cada parte física etérea de tu parte física Dora. La mamá, la hermana, los hijos, como también el humano luz de Luciano, la hermana femenina, Yalin. Bueno, está listo, me dices, hermano luz. Sí, listo, hermano, listo, ya totalmente Perfecto. liberado, repotencializado y ubicado cada uno en su tiempo y espacio. Muy bien, Me nos siento despedimos. feliz porque ha cambiado la manera de sentir mi parte física. Ahora sí estaré integrado con mi parte física Bien. humana. Nos despedimos de los humanos luz que nos han acompañado, como siempre, de la quinta, de la tercera y de la octava dimensión. Gracias a cada uno de los hermanos luz por su asistencia. Sí, Bien. Regresamos a tu vivienda, cerramos los portales de este espacio tan bonito, la reserva. Como regresan sus demás familiares a sus espacios físicos, descansos, estudios. sí, Bien. Ahora todo lo que es parte etérea recuperado de todos, ¿no? sí, así es. Bien, ahora hermano Luz, te doy este gran encuentro y este pase para que puedas darle los mensajes y lo que tu parte física ha de preguntarte, porque es el corazón que le va a dictar a querer saber en esta sesión. Vamos a tener otras sesiones más para seguir continuando con lo que quizás tu parte física quiera seguir preguntando. Adelante, Dora, estás con tu propia esencia, que estás escuchando, es un Sí, felino. Adelante, Dora, ¿quieres preguntarle algo? ¿Quieres saber algo? sí, antes que nada, saludarte, mi gran corazón, mi pequeña gigante también, como eres, como soy yo, somos uno solo. Te escucho, te Adelante, escucho. Dora. Adelante, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres saber alguna cosa? ¿Algo de atrás? No, pues eh, pregunto más que todo de la finca, esa Sí, finca que está para poder trabajar. Yo trabajo con carbón y pues ese carbón ya son como 12 años que no quiere salir. Pues igual como está el medio ambiente y eso, dicen que ya no. No sé qué más se puede observar en esa finca.
Sí, y por supuesto que lo puedes sacar. No es cierto que no sirva más. Sí sirve. Hay que tener mucho cuidado nada más. Pero es por la misma energía que se encontraba en todo el lugar, el que era el que lograba obstaculizar tu extracción que dices. O sea que se puede seguir realizando los Extrayendo, sí, trabajos. Bien, ahí sí, está la así. respuesta. Puedes continuar en esa finca, pero manifiesta con mucho cuidado, ¿no? Porque como está, digamos, mucho tiempo parado, hay que tener cuidado cuando se hace la explotación del carbón. Sí, elevar la vibración y proteger todo el momento que ingresarán en esos lugares por la misma energía de algunos que ingresen con la mala energía, pues abrirá ese pequeño portal donde otras entidades ingresará en ese lugar. Cada uno que ingresa en el lugar, elevarle la vibración y protegerlo con una esfera de luz. Solo dime, protege a cada uno de ellos con una esfera de luz y que el pensamiento que se elimine adentro de la esfera. Y de esa manera lograremos ingresar y proteger nuestro lugar. Perfecto. En este, habían seres desencarnados. Sí, correcto. Desencarnados era que murieron, pero estaban sepultados allí. No, han vivido en unas líneas de tiempo en esos lugares y regresan en ese lugar al ingresar diferentes tipos de energía como la de ustedes. Y lo trae la entidad a que ingrese en cada cuerpo de ustedes, molestándolos y absorbiendo su energía, alimentándose de cada uno. Correcto. Eso quiere decir que, por decir algo, las personas, trabajadores que llegan allá. Pues en este momento tengo a un ingeniero y pues había llevado en estos años a otras personas para trabajar, porque pues como yo no lo podía hacer, tanto por la parte de la salud, también como de la parte económica, entonces sí llevé personas allá, pero la verdad había mucho chismes, muchas dificultades, problemas con los vecinos. Me daba cuenta que la persona, por lo menos con la que yo hacía un contrato para trabajar, en la minería llamamos su contrato de operación minera, ellos se enfermaban más que todo y terminaban yéndose como a los 2, 3 meses. Otros querían adueñarse de la finca. Sí, es lo que quieren. Sacarte de ese lugar es quieren ingresar otro grupo. Pues tenemos toda la fuerza ya para estar juntos, así que no te preocupes. Todo es una estrategia para correrte del lugar y adueñarse ellos del espacio. Son estrategias que no se Sí, va a permitir, ¿no? sí, donde dicen que no sirve, que no tiene ninguna salida. Pues no es cierto, tiene mucha salida. Hay mucho potencial para seguir trabajando allí bajo la organización de tu parte física, pues con sus nuevos grupos, ahí trabajando este espacio, Sí, ¿no? poner unos barrera energética hacia los vecinos y así nadie te observa ni te ve y si te ve no sabe nada, se limpia todo el lugar, todo el espacio. Perfecto, perfecto. ¿Cómo fuiste liberado, hermano Luz? ¿Cómo te liberaste? Y como todo el grupo familiar, ¿fue en la eliminación de Ninsurja que se realizó también, tanto nosotros, Raquel, Willy, allí fuiste liberado o cómo fuiste liberado, hermano Luz? Sí, hemos sido liberados las primeras partículas de ese tiempo y espacio y después en otras sesiones que se ha realizado mi parte física. Había sido liberada. Sí.
Perfecto. pero Bien. no ha terminado de cerrar todo lo que no ha comprendido la magnitud de conectar la esencia con el etérico y el físico. No ha logrado conectar esa energía que ustedes están emanando hacia ella y corrigiendo. Es como primeramente un niño que busca una protección y un entendimiento, pues ese es mi parte física. Es un niño, es una niña pequeña que necesita la contención y el entendimiento que cada palabra que tú le dices, pues le vuelves a explicar que para qué es, cómo es y en qué momento se utiliza. Perfecto. Bien. ¿Algo más, Dora, que quieras preguntar? No, pues ¿Cómo te la sientes, Dora? ¿Cómo te sientes? me siento más tranquila. Siento que como que algunos dolores de mi cuerpo han desaparecido. Bueno, en cuanto a lo de mis oídos, pues no le voy a decir que siento tristeza porque dice que tengo que usar algunos dispositivos o medicamentos para recuperarme, o sea que no lo puedo recuperar al 100%. Sí lo podrás recuperar. Te dirá que utilizar, que es algo natural que realizarás permanentemente. Si no lo dejas de utilizar, pues ahí será la recuperación absoluta de tus audiciones. Perfecto. Muy bien. ¿Lista para despedirnos de tu mano luz? Hasta la próxima Mm, sesión. Hasta la próxima, mi gran corazón. Y sabes que te amo con toda mis fuerzas de luz y estoy contigo. Ya no tengas ese temor. Recuerda que somos los más potentes y fuertes. Somos guardianes, o guardianes de portales y guerrero. No habrá más nadie que intente aplastarte. Ten la seguridad que cada palabra que tú escuches es solamente ingresará y saldrá, llegará y se irá. Muy bien, hermano Felino. León, gracias por todo tu... ¿Sí quieres preguntar algo más? Mi gran amor para todos ustedes. ¿Lista, Dora? ¿Nos despedimos de tu mano luz? Gracias, hermano Gracias, Mi, hermano Luz. Luz. mi pequeña, Hacemos, te amo. hacemos cambio con Raquel. Te vuelves a integrar en tu cuerpo físico. 3. Hasta pronto, hermano Luz. 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, Raquel, que te transmita tu propio humano luz. Ahí están médicos genetistas. Esa medicación correcta que tiene que ir ya implementándose para ir recuperando la parte auditiva, las medicinas naturales. Cuando has observado todo, me dices, así ya salimos de la hipnosis. Sí, listo. ¿Lista? Bien. Sí. Nos despedimos de Dora, le damos un fuerte abrazo de luz para ella, su cuerpo físico etéreo, a la niña que tiene en su corazón, con ese nuevo comienzo, con su gran energía. Nos despedimos, Raquel, cerramos los portales de la reserva, se integra tu humano luz, se integra mi humano luz. Te hago un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tu brazo, mueve tus pies, tus dedos, Raquel. Regresas. 2, respira profundo, Raquel, exhalas. 1, abre tus ojos, Raquel. Acá estamos, Dora. Ahí va regresando Raquel de esta extraordinaria sesión. Gracias, Dora.